A lo que ellos van colectando las ofrendas, les voy a pedir a ustedes, por favor, que abran sus Biblias a 2 Timoteo. O sea, 2 Timoteo, capítulo 1. El mensaje de hoy se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, de los versículos 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, diciendo verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Oro, Señor, por el mensaje de esta tarde, Señor. Que el Espíritu Santo sea quien me guíe y me dé las palabras y que esté hablando en los corazones directamente a ustedes, Señor. Oro, Señor, Señor Padre, que esta congregación sea cambiada por tu palabra y que salgamos aquí diferente que entramos, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén. Puedes tomar asiento, hermanos. Si ven el título del mensaje en sus boletines o en la página ahí, dice la influencia de una madre piadosa. Y yo estaba buscando la Biblia otra vez y realmente hay un ejemplo, maybe hay dos. En el Viejo Testamento, la mamá de Samuel me viene a mente como una madre piadosa que se habla de ella directamente. Pero muchas de las madres en la Biblia se hablan como esposas de hombres grandes, pero mujeres prominentes como madres en la Biblia, realmente encontramos a Loida y Eunice. Son las que son mencionadas y varias veces se ve sus nombres. No es la única vez que se menciona el nombre, pero se mencionan de ellas en varios pasajes y vemos en ellas la influencia que ellos tuvieron sobre su hijo Timoteo. Y nosotros estudiando el libro de Filipenses, vimos en capítulo 2 otra vez la importancia de Timoteo en la vida de Pablo. Quería traer un texto para poder entender la importancia de la influencia de la madre en el hogar. La influencia de la madre en el hogar es sumo importante. Yo estaba mirando estadísticas dadas por el grupo de Barnum y ellos hace 2 años atrás salieron con estas estadísticas y ustedes cuando ven estas es que estas estadísticas vienen del 1995. Ellos están haciendo estos estudios sobre estas categorías de niños. Y dicen que 68% de esta generación, desde el 95 hasta ahora, dicen que su madre fue la que estuvo ahí para ellos cuando ellos estaban pasando por una crisis personal. 72% de ellos son lo que las madres son lo que ellos le hablan cuando vienen cuestiones de la fe. Cuando vienen cuestiones de la Biblia, 71% de las madres son las que ellos le hablan sobre la Biblia. Cuando viene a la oración,
63% de los muchachos le hablan a sus madres sobre, otra vez, sobre sus padres o cualquier otra persona. Cuando tiene un problema y está preocupado de algo, 78% de los adolescentes van donde su madre. Adolescentes cristianos constantemente identifican a las madres como las que proveen la instrucción espiritual y enseñan los valores y disciplinas de su fe en el hogar. Esto es consistente con los datos de Barna y en largo de los años que muestran que las madres son las administradores lineales de la formación de la fe en el hogar. Ahora, muchos dicen, oh, es el trabajo de un hombre. Sí, pero hasta en los tiempos bíblicos era trabajo de la madre criar a los niños hasta que tenían la edad de 13 años. Y ellos eran los que instruían a los niños. Entonces es importante tener el hombre en el hogar que esté enseñando la palabra en el hogar y que la esposa esté bien fundida en la doctrina. Porque los muchachos, ¿dónde van a correr? A sus madres. Si sus madres no están viendo, no tienen una fundación firme, ¿qué le va a enseñar? Otra vez, estoy hablando a los que yo sé que ya están yendo a un lugar donde no deben estar pensando. Porque a veces machista de uno sabe, pero no es así. Dios hizo el hombre y la mujer. Sí, el hombre es la cabeza del hogar y es que debe estar dirigiendo el hogar, pero naturalmente los niños van a correr a sus madres y escuchan a sus madres. Y otra vez estaba hablando con el pastor Eric esta mañana, sí, y él también me dijo, sí, pues es importante que las madres estén bien fijas en la palabra de Dios. Sí, sabemos también estadísticamente que hay muchos hogares que están derrumbidos hoy en día y las madres son las únicas que están criando a sus hijos, que hay un problema con el varón quedándose en el hogar y criando a sus hijos hoy en día. Eso también da a estos datos. Pero queremos que vean, hay una importancia en el hogar que Dios, un rol que Dios le dio a las madres. Las madres son las que apoyan la asistencia a la iglesia. 79% de las madres apoyan la asistencia, no los padres. Si tú vas a la mayoría de las iglesias, la mayoría de las iglesias están llenas de mujeres, hermanos. Y eso es triste. Las que sirven en la iglesia, la mayoría son mujeres. Una iglesia fuerte es la manera que tiene hombres que estén sirviendo y estén dedicados igualmente al Señor. Pero 66% de los niños otra vez aprenden de la Biblia de sus madres. 66% aprenden del perdón de sus madres. Aprenden de las tradiciones religiosas. 72% de sus madres. Y creo que estos datos se amplifican y solamente se amplifican no solamente esa generación, pero o la generación de hoy, desde el 95 hasta ahora, pero yo creo que en toda generación, hasta bíblica, en la Biblia, y hoy lo vemos a ver en la madre y la abuela de Timoteo. Y yo puedo, otra vez, yo siendo un hijo nacido en un hogar donde mi mamá me crió prácticamente sola hasta que yo tuve 16 años. Pero ustedes saben que mi mamá no se casó otra vez y no tuvo con otro hombre por la razón que no quería que otro hombre influenciara a sus hijos. Y cuando ella se casó otra vez, yo tenía 16 años, ella vino donde mí y mi hermano que tenía 18 años ese tiempo y nos pidió nos pidió permiso para ella casarse otra vez, para ella no quedarse sola, porque ella sabía que ya nosotros estábamos a edad de irnos y ella nos pidió permiso para casarse otra vez, cuando yo tenía 16 años. Algo que ustedes no saben, no sé si ustedes saben, pero mi mamá es una mujer cristiana, pero una mujer dedicada al Señor. Es que mucho de lo que yo soy viene de ella. Mi mamá es una mujer puntual.
Si tú le dices, yo siempre estaba en la iglesia media hora temprano, toda mi vida. ¿Por qué? Porque ella siempre llegó temprano. Yo me recuerdo jugando en la iglesia solo porque no había nadie en la iglesia, toda mi vida. Por eso yo siempre llego puntual a todo lugar, ¿no? Es que ella me enseñó que eso es, y dice que una persona tiene que ser responsable con el tiempo de otra persona. Llegando tarde, tú estás otra vez, es algo que debe ser bochornoso. Y ella me metió eso a mí, que esta es mal, llegar tarde. Cuando viene a oración, yo vi a mi mamá físicamente orar 2 veces al día. Ella se enclava en la cama y orando por mí, porque otra vez, yo me alejé a los 18 años, hasta los 25 años, yo estaba en el mundo y yo la escuchaba a ella orar por mí específicamente, viviendo en mis pecados y otra vez, ella era una mujer que oraba. Cuando estaba hablando el hermano de los diezmos, mi mamá, cuando yo era joven, ella todas las semanas, cuando ella le pagaba, porque ese tiempo uno le pagaba y tenía cash, ella separaba sus diezmos primero, sus ofrendas, y lo ponía, y lo guardaba antes de ella gastar un penny. Otra vez, ¿dónde tú crees que vino mi formación? ¿Qué es lo que yo estaba viendo toda mi vida? Cuando otra vez, yo me alejé y me fui de la iglesia cuando estaba 18 años. Pero cuando yo reconocí que estaba en pecado, yo vine corriendo para atrás. Yo sabía la verdad. ¿Por qué? Porque ya estaba en mí. Estaba implementada en mí. Nosotros estamos como padres, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en el Evangelio y ser el ejemplo. No todo hijo, cuando llegue a la edad de 18, es creyente. Es que no es. El hijo de Billy Graham, Franklin Graham, no vino a conocer al Señor hasta más después. Él era uno que fumaba, que estaba en gangas y estaba fumando marihuana hasta ciertos días, hasta que el Señor lo agarró. No podemos ponerle tiempo hasta cuándo es el tiempo que se debe estar siguiendo el Señor, porque no sabemos. Pero sí tenemos la responsabilidad de criarlo bien y ser un ejemplo santo a los hijos. Porque ellos van a aprender de lo que ellos ven. Si yo no hago algo, ellos no lo van a hacer. Yo no le puedo decir a mi hijo que vaya a la iglesia si yo no estoy yendo a la iglesia. Es que no puedo. Es como decir a un muchacho que pare de fumar y tenga un cigarrillo en la boca. Es que tú vas a pasar lo que tú eres a tus hijos. Lo bueno y lo malo. Por eso es importante tener y ser ejemplos santos para nuestros hijos, o piadosos para nuestros hijos. Otra vez, yo lo puedo decir, yo soy la persona que soy por mi madre y la manera que ella me crió. Otra vez, ¿tú sabes por qué mi madre nunca viene a esta iglesia? ¿Quieres saber por qué? Porque ella es tan fiel a su iglesia que ella no puede parar de ir para allá para venir para acá. Esa es la razón. Ella ha venido aquí 2 veces para yo presentar a mis hijos y rápidamente se iba. Cuando nosotros nos reunimos a las 9:30, a las 9:45, cuando comenzamos, porque ella tenía que estar ahí. Esa es su iglesia. Y ella otra vez, es fiel hasta un falte. Ella es como un reloj. Yo sé cuando ella está en casa y cuando no está en casa, cuando está en iglesia, porque ella nunca falta. Cuando falta es que está en la cama y no puede moverse. Y otra vez, son cosas que madres enseñan a sus hijos. Mucha gente se ríe, pero eso es fidelidad. Eso es ser fiel. Tú eres fiel a tu iglesia. Tú eres fiel a los hermanos y hermanas que Dios te puso alrededor tuyo. Y gracias a eso. Y digo eso porque estamos leyendo de Timoteo y la influencia de él. Pablo lo usó a él para ministrar a otros. Pero Pablo no fue el que lo crió en el Evangelio. Fue su madre y su abuela. Ellos pusieron la fundación que Pablo pudo usar después para él ser el ministro que fue. La persona y el carácter que Pablo hablaba
en Filipenses era algo que vino, otra sí, actualmente del Señor el Evangelio, pero algo que fue desarrollado por su mamá y abuela. Hay una parte grande para las abuelas también. Porque tú ves que aquí no solamente menciona la mamá, aquí menciona la abuela, porque eso es de generación, de generación, de generación. Y si no tiene nietos, tienen las mujeres, las ancianas tienen la responsabilidad de ayudar a las jóvenes en la iglesia y enseñarlas a ellas cómo ser buenas madres. El que no para, es un llamado de cada madre, ayudar a las otras madres. Amén. Voy a leer el texto otra vez. 2 Timoteo 1, 3-5 dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Parece que estaba llorando cuando lo cancelaron, lo pusieron otra vez en la cárcel la segunda vez. Recuerda que la segunda vez que Pablo fue a la cárcel, él no salió, ahí quedó y murió. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Inice, y estoy seguro que en ti también. Muchos hombres notables en la historia acreditó sus madres como influencial. John Quincy Adams, que es uno de los presidentes de los Estados Unidos, él dice: todo lo que soy, mi madre me hizo. Abraham Lincoln, que era el presidente del 16 de Estados Unidos, dijo: todo lo que soy espero ser y lo debo a mi ángel madre. Dwight Moody, que era el evangelista durante el tiempo de Spurgeon, que salió de Chicago, él dice: todo lo que he logrado en mi vida se lo debo a mi madre. El joven Timoteo no fue diferente. Conocemos a Timoteo por primera vez en Hechos 16, 1-3. Y mira lo que dice aquí. Pablo llegó también a Derbe y a Listra. Este fue en el segundo viaje. Eso parece que él en su primer viaje misionero, él pasó por ahí y los conoció. Maybe fue el tiempo que ellos vinieron a conocer al Señor. No sabemos, pero no lo dice. Pero esta fue su segunda vez, su segundo viaje, cuando fue a Derbe y a Listra. Dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Otra vez, la mujer judía era creyente, que era la madre de él, y el padre era griego, dejando saber que él no conocía al Señor. Era un gentil. Del cual hablaban religiosamente los hermanos que estaban en Listra y con ella. Tú ves que ya las personas veían algo diferente en Timoteo, ¿no? Entonces, desde aquí, tú dices que él era un hombre que las personas hablaban religiosamente de él. Y Pablo quiso que éste fuera con él. Pablo escogió basado en su carácter y sus atributos. Y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Otra vez, como iba a ir a lugares donde habían judíos, él tenía que ser puro, purificarse y circuncidarse para poder él ministrar en esos lugares. Y él tenía el doble beneficio, que era griego y judío, porque él podía, con el ministerio de Pablo era ¿dónde? Al mundo ¿qué? Gentil. Y como él era parte gentil, era beneficioso para Pablo en el ministerio tenerlo a él, ¿no? Probablemente el padre de Timoteo tuvo nada que ver con su fe, parece leyendo esto. Las escrituras dicen que el padre de Timoteo fue un griego. Y su padre, si su padre fuera creyente, era más probable que la escritura lo mencionara aquí. Tú ves como menciona su familia, su mamá separada de su padre. Estamos sabiendo que dice que la mamá era creyente
y su papá era griego. Parece que no era creyente leyendo esto. Desde el tiempo, y otra vez, parece que él era cristiano desde el tiempo que Pablo vino la primera vez o maybe antes de eso. Pero de ese tiempo hasta ahora, ¿quién fue el que estaba moldando a ese muchacho? El que estaba desarrollando a ese muchacho. ¿Quién era? Era su madre y su abuela. Otra vez, lo que las personas estaban viendo ahí era el fruto del ministerio de la madre y su abuela. Pablo vio esto en Timoteo y lo escogió a él y se volvió su mentor. De ese tiempo él lo escogió a él y él lo mentoró a él para el ministerio. Así que ponte en mente, Pablo estaba en una cárcel fría, húmeda, encarcelado como un criminal. Ya otra vez, probablemente tiempo para matarlo, porque esta fue la segunda carta de Timoteo, y es probable, dicen que la segunda carta de Timoteo probablemente fue la última carta, fue la última carta que escribió él. Él está escribiendo con gozo a su hijo Timoteo. Mira lo que dice en el 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Él estaba en su mente en ese tiempo desesperado en la cárcel. Con una mente, con una conciencia pura y limpia. Y me gusta cómo dice, él dice como los antepasados, los antepasados, las personas que vino antes de él. Los antepasados de Pablo eran los líderes del del Viejo Testamento, los que seguían a Dios mirando a la cruz, mirando adelante a la cruz. Pablo está en el otro lado de la cruz, él está predicando el evangelio mirando atrás a la cruz. Jesucristo otra vez ya resucitó, pero igualmente a sus antepasados, otra vez levantando, yo no soy el último, otra vez, esta fe que tenemos es una fe que se pasa de una generación a otra, hermanos. Mira el versículo, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4 dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte acordarme de tus lágrimas para llenarme de tu alegría. Pablo extrañaba y amaba mucho a Timoteo. Pablo recordó las lágrimas de Timoteo. Yo pienso que tenía esas lágrimas cuando lo encarcelaron la segunda vez. Él pensando en sus lágrimas, pero orando por él. Era obvio que los hombres se amaban, los dos hombres se amaban en la fe. Pablo fue como un padre para Timoteo, realmente fue su padre espiritual. Él fue que lo ayudó a crecer en ministerio. Estamos aquí hablando maybe 10, 15 años después de cuando él empezó a andar con él. Él sufrió con él. Él hasta fue encarcelado también, si leemos el libro de Hechos. Él vio a Timoteo como su hijo. Él empieza estas cartas. Mira, 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. En 2 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo. Él lo vio como un hijo. Él amaba ese hijo de él. Otra vez, él servía con él, y ahora que él sabía que su tiempo estaba acabándose, él entregó realmente el ministerio a Timoteo como el líder de la iglesia. En este tiempo, cuando escribió esta carta, él era el pastor de la iglesia de Efesios. Pues él está levantándolo. Pero mira cómo él habla de él otra vez en Filipenses 2, 19, 22. Pedro esperó en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo,
a fin de que yo también sea alentado a saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir. Nadie más tengo, nadie más. Él es el único que tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. De todas las personas que tengo, es el único que tenga el mismo bienestar para ustedes. No, los otros, más que le importa a ellos mismos. Porque todos buscan sus propios intereses. No es algo, todos buscan, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Cuando Pablo escribió estas epístolas otra vez, Timoteo era el pastor de Efesios y era un hombre joven, era un pastor joven. Mira cómo le dice en 1 Timoteo 4:2, dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor y en pureza. Por eso estas cartas, las cartas de 1, 2 Timoteo y la carta de Tito son llamadas las cartas pastorales, porque fueron escritas a Timoteo y Tito, que eran pastores de iglesia. Pero son aplicables no solo a pastores, son aplicables a la iglesia, hermanos. Ahora vemos esto y leemos eso y nos preguntamos, este carácter que está hablando aquí, él habló del carácter de él en Filipenses y aquí otra vez lo está instruyendo que siga su ejemplo de palabra, conducta, pero ¿de dónde viene este carácter de él? Es la pregunta, ¿de dónde vino este carácter de Timoteo? Y la pregunta otra vez está en el versículo 5. Es el resultado de su creencia, es el resultado de su fe se encuentra en su madre y su abuela. Ellos fueron que lo criaron de esa manera. Esos frutos que él está demostrando, ese carácter que él tiene, fue algo que fue developed otra vez, desarrollado en él, de un hombre, de un jovencito, de un niño. Segundo Timoteo 1:5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. ¿Cómo se dice? Lo dicen ahí, Eunice. Y estoy seguro que a ti también. Ustedes riéndose, ¿no? Pablo dice que Timoteo tenía una fe sincera. En el griego la palabra significa literalmente no hipócrita. Él no era hipócrita. Puede decir que tenía una fe sincera. Tú no eres un hipócrita. Timoteo vivió su fe de una manera genuina y sincera, y no de ninguna manera hipócrita. Timoteo no mostró algo que no era. La fe que poseía Timoteo estaba presente en la madre y su abuela, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Esta palabra habitó, la cual habitó primero en tu abuela. La palabra habitó indica algo que no era fe meramente una creencia, como dice, casual. La fe de ellos no era una fe meramente casual. Muchas personas hoy en día tienen una fe que es casual, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Otra vez, la palabra está diciendo que la fe de ellos era una fe viva, no una fe dormida, no una fe descansada, una fe sentada. Es una fe, otra vez, no se ve cuando lo vemos en la palabra de hábito, pero cuando uno ve la palabra en griega, está hablando de una fe viva, una fe pasiva, no una fe pasiva. Y esta fe viva en Loida y Eunice fue una fe profunda,
una vida vivida en una forma activa en su fe. Ellos no solo enseñaron su fe a Timoteo, ellos vivieron su fe para que él aprendiera cómo vivir su fe. Yo te puedo decir que algo, una palabra mala y decir no lo diga. Pero si yo siempre lo estoy diciendo, ¿qué va a aprender el muchacho? ¿Lo que yo le digo que no haga o lo que yo estoy diciendo? Él va a hacer lo que yo estoy diciendo. So, ellos vivían una fe viva. Era el hábito de ellos vivir una fe piadosa. No solamente en el hablar, pero en el criar diariamente. Tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos que sean hijos piadosos. Es un llamado a cada padre, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Primero viviendo nosotros. Si vamos a vivir una fe pasiva, vamos a criar muchachos pasivos en la fe. Si nosotros queremos muchachos que vivan vidas activas en su fe, tenemos que nosotros demostrarlo en nuestras vidas, tener vidas vivas en la fe. Ellos van a caminar en los pasos que nosotros dejamos para ellos, hermanos. Otra vez, estoy hablando del ejemplo que hice de mi madre. Todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo lo veo todavía como adulto. Tengo 53 años y me recuerdo cómo fue ayer, viéndolo a ella, demostrando cómo es que un cristiano vive. Me gusta leer el texto que se encuentra en 2 Timoteo. Vamos a subir a 2 Timoteo 3, 14 a 15, porque ahí vemos otro ejemplo de su crecer en la palabra de Dios, en la persona que es Timoteo en estos textos. ¿Dónde es que vino ese carácter de él? ¿Dónde es que vino esos atributos de él? ¿Con quién fue que los creó? Que los desarrolló en sus vidas. Mira lo que dice aquí. 2 Timoteo 3, 14, 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Raya eso, hermanos. Sabiendo de quién fue que le enseñó esas enseñanzas, su madre y su abuela. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sabiendo de quién los ha aprendido. Desde la niñez aprendió de Loida e Eunice las escrituras. La verdadera fe no se puede heredar, pero sí se puede demostrar en forma muy convincente dentro de nuestras familias. Mis hijos no son cristianos porque yo soy cristiano, pero yo tengo la responsabilidad de evangelizar a mis hijos y ser un ejemplo de una vida piadosa a mis hijos. El resto es el trabajo de Dios. Pero si no hago eso, el opuesto va a ser seguro, hermanos. Te lo garantizo, el opuesto va a ser seguro. La palabra nos manda enseñar estas cosas a nuestros hijos. Es un mandato bíblico, hermanos. Y es un texto que, voy a leer un texto de Deuteronomio que leo a todos los padres que quieren presentar sus hijos. Mira lo que dice Deuteronomio 6, de 6 a 7. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y las hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes.
¿Cuánto tiempo debemos estar nosotros dedicados al formamiento de nuestros hijos espiritual? Todo. Está cubriendo toda área de mi vida. Tengo que yo estar diligentemente enseñando a mis hijos en todo aspecto de sus vidas. La formación de mis hijos es mi responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios y enseñarle cómo crecer y caminar en la palabra de Dios. ¿Qué basta si yo te digo la verdad, pero no te enseño cómo caminar en esa verdad? Es mi responsabilidad también ayudarte a caminar en esa verdad. Ellos tienen que verme a mí serlo, vivirlo. Debemos mantener estas cosas, hermanos, siempre delante de nuestros hijos. No solamente semanal los domingos, hermanos. Siempre, todo día, cada minuto de cada día. No somos perfectos. Y ningún padre tiene todas las respuestas. No estamos hablando de la perfección. Pero sí estamos hablando de un constante hablar, un constante andar adelante en la vida piadosa en el Señor. Hasta cuando fallemos y pecamos, que ellos nos vean arrepentirnos. Como el muchacho que no se arrepiente es que tiene padres que nunca se arrepienten. Porque ¿dónde va a aprender el arrepentimiento mis hijos si yo no me arrepiento de mis cosas y ellos no me ven arrepentiendo de mis errores? Somos un ejemplo, hermanos. Ahora, Loida, y dice, ellos criaron a este muchacho hasta cierto punto. Y Pablo, cuando lo vio y vio su carácter, lo quiso usar para el ministerio. ¿Y qué hicieron ellos cuando él se fue con Pablo? Orar por él. Porque tenemos esa responsabilidad otra vez cuando Dios lo llama a nuestros muchachos a orar. Y Pablo dice, y estoy seguro que en ti también. Pablo él ha visto a Timoteo en su fe. Y cuando él dice, yo estoy seguro, la palabra seguro está en el tiempo perfecto. Significa una acción completa. Está hablando que Dios ha completado la persona quien Él es. Yo la he visto. Y lo quiero decir así. Muchas veces queremos que las personas lleguen a ser lo que tenemos en nuestra mente, lo que pueden llegar a ser. Y nos enfocamos en lo que pueden hacer en vez de verlo para quienes son. Él ha enseñado que es fiel. Él está ahí. Él ha llegado a la fidelidad donde necesita estar para ser servidor de Dios. Y es muy importante porque hoy en día levantamos personas y ponemos personas en posiciones que todavía no tienen la madurez para estar ahí. O la capacidad de estar ahí. Y hay un fracaso ahí, ¿no? Y tú ves que su madre y su abuela, ellos lo llevaron hasta cierto punto. Pero Pablo vio en él esa madurez. Él vio en él el carácter maduro de una persona que puede venir al lado de él para servirlo a él. Otra vez, él lo mentoró de ahí, pero esa fundación, ese carácter, esa actitud, ese fruto que se veía en la vida de Timoteo, fue formado de su madre y su abuela. Y otra vez, una vez que él se lo llevó, yo te digo que yo sé que mi madre todavía ora por mí todos los días. El ministerio de la madre se para cuando el hijo se va. No, es un ministerio, el ministerio de la madre es un ministerio que sigue
hasta la muerte, hermanos. Todos nuestros hijos son creyentes cuando ellos salen de la casa. Yo creo los que tienen hijos chiquitos van a decir que sí. La mayoría, yo he vivido suficiente ver que la mayoría no. Algunos sí, algunos no. Uno sigue orando. Mi mamá me crió en un hogar cristiano. Yo me alejé de la iglesia a los 18 años. Yo no vine a conocer al Señor hasta los 25 años. ¿Tú crees que mi mamá paró de orar? Yo te digo que yo la oía orando todos los días por mí. Todos los días. Y el Señor contestó su oración. Ella perseveró en la oración. El ministerio de los padres no termina. El mundo dice que a los 18 años los niños están libres para hacer lo que les da gana. Eso es un número fictoso del mundo, hermanos. Los hijos míos serán hijos míos siempre. Ahora, cuando ellos van de la casa, ellos no tienen que obedecerme, pero la palabra dice que tienen que honrar sus padres y sus madres. Quiere decir que ellos deben respetar y nunca hacer algo que traiga bochorno a sus padres, ¿no? Ellos, hasta cuando se vayan del hogar, tienen que honrar a sus padres. Yo tengo la responsabilidad de honrar a mi madre. Nunca traerle bochorno, nunca desgraciar el hogar de mis padres. Eso es mi deber. Quiero que hagan sus Biblias a Tito, capítulo 2. Vamos a leer del 2, 3, la primera parte, y después del 4 al 5 para tener junto el punto que quería hacer aquí. Y yo dije otra vez, ya sabemos que es la responsabilidad de las madres con sus hijos. Pero ya vemos que la responsabilidad no solamente era de Eunice, era también de Loida, que era la abuela. Tenemos que ver que la responsabilidad no solamente es de las madres, es de los abuelos y los bisabuelos. Y si no tienes hijos, y no tienes otra vez un hijo para poder ministrar, siempre hay mujeres en la iglesia que necesitan mujeres maduras que lo van a ayudar a ellos a saber, a aprender cómo criar hijos. No todo el mundo se cría en un hogar cristiano. No todo el mundo sabe cómo debe de actuar. No todo el mundo tiene este conocimiento y necesitamos personas maduras alrededor de nosotros que nos va a coger por la mano enseñando. Así es que se hace. Pero tienes una mujer, dice aquí en el texto, anciana, una persona madura en la fe, una persona que sepa la palabra y cómo vivir la palabra, porque tú vas a ser el modelo para esa persona. Si tú eres un modelo malo, ¿qué clase de ejemplo va a ser? Entonces tienes una persona madura. Mira lo que dice el texto. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Ahora vamos al 4. Para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. No divorciarse, pero amar a sus... Hoy en día los consejos de algunos líderes es divórciate o déjalo. No, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. A que sean prudentes, puras, hacedosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Para qué lo hacen? Para el Evangelio, para el Señor. Porque necesitamos matrimonios saludables. Y las mujeres tienen la cosa es que yo no puedo enseñarle a una mujer joven cómo hacer eso. Y que no puedo porque no soy mujer. Y no tengo esa habilidad. La Biblia le dio a las madres una habilidad específica, especial que ningún hombre puede demostrar y enseñar. Y es el ejemplo de otras mujeres. Otra vez, el ministerio de mujeres es un ministerio bien amplio y muy importante. Si están habiendo las estadísticas, es porque ellos
van a capturar y van a poder ministrarle mejor cuando viene a nuestros niños y a nuestros hijos. Y ellos van a escucharlas a ellas mejores que a nosotros, como que somos hombres. Si somos honestos científicamente, la mayoría de los niños van a responder más a sus madres que a sus padres cuando viene a la enseñanza, cuando tienen un problema, a quién van a correr, cuando tienen que hablar una necesidad, dónde que van, y la mayoría van a sus madres. Eso es importante que las madres tengan una fundación estable cuando venga a la palabra de Dios. Otra vez, como el hombre tenemos la responsabilidad de ser en los lugares donde hay hombre, sí, la cabeza del hogar, pero yo tengo la responsabilidad de saber, de que mi esposa sepa la palabra, pero cuando los muchachos vengan donde ella, con consejos, para consejos y cosas, de cosas que yo no tengo que enterarme, ella que le dé consejo que sea bíblico. ¿Entienden, hermanos? Estamos trabajando juntos para la misma meta. No estamos negando la cabeza del hombre, pero estamos diciendo que tenemos que estar seguros que estemos trabajando juntos y que otra vez, que yo delegue responsabilidad en lugares donde yo no puedo alcanzar ciertas personas. Y así en la iglesia, yo no puedo alcanzar a todo el mundo, pero yo sé, si Ramón tiene la habilidad de conectarse con el hermano Ernesto, yo decía, hermano, habla con Ernesto de esta cosa, sabiendo que él le va a escucharlo a él, mejor que va a escuchar a mí. Y es así, hermano, tenemos que saber que hay ciertas cosas, vienen ciertos dones, habilidades que nosotros no tenemos. So, la Biblia ve, otra vez, vemos aquí que él le da responsabilidad a las mujeres ancianas, para la iglesia, a las madres jóvenes de la iglesia. Y quería usar este texto hoy para apoyar a las madres, que sea un apoyo para ustedes, porque ustedes tienen un ministerio muy importante. Y otra vez, las vidas de sus, realmente, la eternidad de tus hijos es la razón porque es muy importante. Tus hijos y la creencia de tus hijos es de súper alta importancia. Y donde ellos van después que ellos se mueran en la eternidad es de súper importancia. So, ¿cómo no nos vamos a dedicar a enseñarle la verdad y vivir la verdad en sus vidas? Y tenemos que ser ese ejemplo para ellos. Y como padres tenemos que venir al lado de nuestras esposas y ayudarlas a crecer en la palabra. ¿Cómo mis hijos van a conocer y saber cómo amar una mujer o un hombre en el futuro si yo no se lo estoy demostrando a mi esposa y ellos no se lo están demostrando a mí? Ellos van a aprender de nuestra relación, la manera que yo le hablo a ella, la manera que ella me habla a mí y que nosotros comportamos. Ellos van a aprender cómo hablarle a sus esposos y esposos. Ellos aprenden a sus padres. Entendemos eso, hermanos. Ellos no van ellos no, otra vez, como hombres, yo soy hombre, yo sé. Y la palabra dice eso, haga esto. Y esperamos que ellos hagan eso rápido. No. Por eso las mamás son mejores en este aspecto. Ellos van a decir eso. No, es lo que quiere decirles esto. Y lo va rompiendo en pedacitos que el muchacho va con. Ok. Y van entendiendo. Porque nosotros somos negro y blanco. Hablo y ya. No quiero oír más. Las mamás se sientan ahí, si tienen una media hora, una hora, y se lo explica hasta que el muchacho entiende el razonamiento. Ese es un ministerio bello, un ministerio que Dios le dio a ustedes, que otra vez que es de bendición, y yo he visto esa bendición en mi vida, y yo espero que la vean en la vida de ustedes también cuando sus hijos maduren y crezcan, y también sus nietos y sus futuros nietos, que otra vez que Dios sigue multiplicando no solamente los hijos, pero la bendición del evangelio en su familia, hermanos. Y es la razón que predicamos esto. Amén. Que sea de bendición para ustedes, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Yo, Señor, que el sentido de que quería hablar a las madres aquí sea recibido, Señor. Fue un mensaje personal, empezar que vino otra vez
de un pasaje que tú pusiste en mi corazón, Señor. Yo que podemos aprender de las vidas de Loida y Eunice, Señor, que podemos aprender la importancia de criar a nuestros hijos en la palabra. No solamente en palabra, pero en hechos, Señor. No solamente hablar, pero vivir activamente como dice tu palabra. Bendiga a todas las madres en este día, Señor. Nos oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.